Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Es una bendición, hermanos. Cada vez que regreso y estoy aquí con ustedes, me es una bendición predicar la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en Juan 11, Juan capítulo 11, donde se encuentra la historia de la resurrección de Lázaro. Me dicen amén cuando estén ahí, por favor. Antes de iniciar, permítame hacer una oración. Bendito Dios Padre, damos gracias, Señor, que nos permite estar nuevamente en tu casa de oración. Nos has dado salud, Señor, pero sobre todo nos has dado la vida eterna, Padre. Te pido, Señor, que tú seas exponiendo la palabra a través de mí, Señor, que sea palabra tuya y no de hombre, Señor. Que seas tú con mis hermanos aquí presentes, ayudándoles a tener un corazón receptible, una mente receptible a tu verdad, Señor, un corazón humilde, Padre, para que puedan aceptar tu palabra. Y así ponerla. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Recuerdo, hermanos, que recuerdo que a él, cuando se les componían sus carros, a él le gustaba mucho arreglarlos por sí solo. Entonces recuerdo que en una ocasión, pero ese día yo iba a salir con mis amigos. Y hasta yo me andaba escondiendo de mi papá a ir. Entonces recuerdo que mi papá se acostó abajo del carro y en una de esas aproveché para ir. Me duré toda la tarde con mis amigos, casi medianoche. Recuerdo que cuando regresé, él me había dicho, aquí, ¿dónde estabas cuando te necesité para que me ayudaras? Esas palabras resonaron en mi mente, hermanos. Pero ¿sabe qué? Así a veces nos pasa a nosotros como cristianos. Estamos pasando por situaciones complicadas y desearíamos que Dios responda a nuestras oraciones. Ya sea que vamos a tener una operación, porque un familiar está enfermo, porque un matrimonio está roto, porque un hijo está desviado en malos caminos, o porque un familiar le dio cáncer. Y decididamente que Dios responda a nuestras oraciones ante nuestras peticiones. Pero parece que Dios no está ahí. Parece que Dios no está escuchando nuestras oraciones. ¿Se ha sentido así, hermano? Si alguna vez usted se ha hecho la pregunta de ¿dónde está Dios cuando lo necesite? Si ha venido a la iglesia esta mañana, hermanos, y está en medio de una dificultad en su vida, ya sea con su familia, con la salud, en su matrimonio, con alguna enfermedad, entonces quiero que juntos, hermanos, respondamos a esta pregunta. ¿Dónde está Dios en medio de nuestras dificultades? Quiero que vayamos a Juan 11, y esta es una historia, hermanos, donde se nos relata una escena funeraria. Es una escena funeraria donde la hermana de un hombre murió. Pero esa hermana de ese hombre, al encuentro a Jesús, y en el verso 32 dice, al llegar María a donde estaba Jesús, Dios se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María le dice, si hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido diferentes. Dijera Jesús, ¿dónde estabas cuando te necesité? El contexto de esta historia, hermanos, es que Jesús estaba fuera de la ciudad con sus discípulos. Jesús estaba predicando la palabra, estaba ministrando la palabra, estaba sanando a los ciegos, sanando a los cojos, a los leprosos, a las personas que estaban confundidas, estaba dándoles claridad a través de la autoridad de Jesucristo. Pero aquí hay un hombre, hermanos, que está enfermo, a punto de morir. A muchos Jesús estaba sanando. Muchos le seguían, muchos le buscaban, otros buscaban a Jesús como un libertador de sus opresores, esperando a que Jesús se levantara contra ellos, literalmente, en arma. Algunos habían oído escuchar que Jesús tocaba a la gente, los sanaba. Otros rumoraban que tocaba a los intocables, a los leprosos, y que también los sanaba sin importar
lo que a él le pueda pasar. Jesús tenía compasión por todos ellos. Pero la pregunta es, ¿por qué Lázaro, quien está a punto de morir, no tiene compasión de él como tiene compasión de todos los demás? En ese tiempo, hermanos, muchos decían que Jesús era el Mesías, mientras otros decían que era la reencarnación de Elías. Otros lo seguían para ver cuál era su milagro. Otros lo seguían, hermanos, preguntándose qué hará ahora o qué podemos aprender de él. Pero específicamente, hermanos, había un círculo íntimo al cual Jesús se relacionaba. Este círculo íntimo se trata de 3 hermanos. Se llama Marta, luego está María y luego está Lázaro. Pero en esta ocasión, hermanos, Jesús está a pocos kilómetros de Betania. Este Lázaro está en Betania, enfermo a punto de morir, pero Jesús está a kilómetros, haciendo su ministerio, predicando la palabra. Y si comenzamos a leer en el verso 1 al 5, dice así: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Como primer punto, hermanos, y quiero enfatizarlo, es que Dios parezca tardar no significa que se haya olvidado de ti. Que Dios parezca tardar, hermanos, no significa que se haya olvidado de ti. Si observamos los versículos, hermanos, el pasaje relata que enviaron un mensaje a Jesús, diciéndole que Lázaro, al que Jesús amaba, estaba enfermo. Cuando Jesús se enteró de esto, en el versículo 4 dice así: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Ahora bien, hermanos, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero el versículo 6 muestra algo realmente sorprendente. Dice que cuando oyó Jesús, pues, que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Creo que cuando nosotros nos avisan, hermanos, que alguien está enfermo a punto de morir, por ende y humanamente corremos a visitarlo. Pero parece que la respuesta de Jesús es muy distinta. Humanamente pensaríamos que Jesucristo, hermanos, como Él lo amaba, iba a correr a sanarlo como a los que Él sanaba. Pero en lugar de eso, hermanos, Jesucristo decidió quedarse donde estaba por 2 días más. Decidió hacer su trabajo, decidió seguir predicando la palabra, decidió seguir sanando a los enfermos. Y después de eso, el versículo nos dice que le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Y cuando les dijo eso, hermanos, para ese entonces Lázaro ya estaba muy, pero muy enfermo. Cuando Jesús lo oye, hermanos, uno pensaría que dejaría todo lo que está haciendo, hermanos, para salvar rápidamente a su amigo. Pero en cambio la Biblia dice, hermanos, que al oír que Lázaro estaba enfermo, se queda haciendo lo suyo. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. A veces pedimos, hermanos, estamos en aprietos, nos está yendo mal, no hay economía buena en nuestras vidas. Necesitamos la provisión del Señor y no pasa nada. Tal vez decimos: Señor, aquí estoy, mira, necesito. Pero como no lo obtenemos cuando queremos, hermanos, parece que Dios no está presente en nuestras vidas. Seguimos llamando a Dios por nuestras dificultades, hermanos, pero parece que hay silencio de parte de Él. Y esto es algo que quiero que entendamos, hermanos, que nosotros como humanos, hermanos, debemos de recordar la soberanía de Dios. Dios en Isaías 55, verso 1 al 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor.
Porque como los cielos son más altos que la tierra, sí mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios ve el pasado, hermanos, el presente y el futuro. Dios ve el futuro, hermanos, y no está tratando simplemente de aliviar tu problema presente, hermanos, de una manera inmediata. Dios está estableciendo, hermanos, o más bien Dios ya estableció una historia en tu vida por la cual tú tienes que atravesar, hermanos, dificultades. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos sane inmediatamente. Pero hay veces que Dios, hermanos, usa eso para que nuestra fe se afirme en el Señor. La historia de Dios, hermanos, nunca coincide con la nuestra. En nuestra historia, hermanos, por lo regular nosotros imaginamos que todo es perfecto. Nunca hay dolor, nunca hay sufrimiento, nunca hay decepción, nunca hay traición, nunca hay enfermedad, hermanos, nunca hay fracaso. Y de hecho, hermanos, si pudiéramos describir nosotros nuestra propia historia, nos gustaría estar siempre en la cima, siempre ser excelentes en todo, siempre tener la mejor economía, siempre tener salud y un matrimonio estable, hermanos. Pero la realidad no es así. La historia de Dios, hermanos, para nosotros no funciona de la misma manera que nosotros pensamos. De hecho, déjenme decirle, hermanos, que en medio del problema en nuestras vidas, es el medio, hermanos, por el cual entendemos cuán poderoso es el Señor. El problema en nuestras vidas, hermanos, es el medio por el cual nosotros entendemos cuán poderoso es Dios. Y para ser honesto, hermanos, muchos de los que estamos aquí, no hubiéramos estado aquí, hermanos, escuchando esta palabra, si realmente no hubiera un dolor en nuestro corazón. Porque a veces muchos de nosotros, hermanos, por medio del dolor, es que nos acercamos al Señor. Es así como Dios se maneja, hermanos. Por medio del dolor nos acerca a Él. Muchos de nosotros, hermanos, no hubiéramos mirado al cielo y pedirle a Dios, hermanos, si no hubiera dolor en nuestras vidas. Algunos de nosotros el dolor en nuestras vidas nos trajo a Dios, hermanos. Es el dolor que te hizo mirar al cielo y tener una experiencia con el Señor y acercarte a Él. Así que el dolor, hermanos, es la prueba en nuestra vida que a veces nos acerca al Señor. Y no debemos de llegar a pensar, hermanos, que solo porque Dios no responde a nuestras oraciones, significa que Él no está obrando en nuestra vida y en nuestras situaciones. Porque Dios siempre está trabajando, hermanos, aún incluso cuando nosotros no lo veamos. Regresando al texto, hermanos, Lázaro estaba enfermo y llamaron a Jesús. Pero Jesús se quedó allí por un poco más de tiempo. Pero la Biblia dice en el verso 7 que después de 2 días Jesús va para donde está Lázaro. Pero Lázaro ya estaba muerto. Después de 2 días, hermanos, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Judea. En el verso 8 dice, si los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y quieres que vayamos allá? Los judíos religiosos, hermanos, se ponían celosos del Señor Jesús, no empatizaban con sus enseñanzas, no lo querían hasta el punto de querer apedrearlo. Pero apedrearlo en este contexto, hermano, no era agarrar piedras y simplemente lanzárselas, sino que literalmente lo querían matar a pedradas. Entonces el Señor Jesucristo, al responderle a sus discípulos que regresen a Judea, sus discípulos le dicen, ¿estás seguro que quieres ir allá después de que te quieren matar? Luego en el verso 9 dice así, Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. A veces el Señor Jesús, hermanos, habla en metáforas que se nos es difícil entender a la primera. Pero aquí lo que el Señor Jesús está diciendo es que los tiempos de Dios, hermano, no son nuestros tiempos. Que tropezar, hermanos, ocurre cuando nosotros nos salimos del tiempo de Dios. Lo que Jesús les está diciendo en este verso 9, hermanos, es que el tiempo de su muerte no ha llegado. Que por eso Él puede ir a Judea porque todavía no lo van a matar. Jesús les dice que su tiempo no ha llegado,
que el tiempo de muerte de Él no es ahora, hermanos, pero que ese es el tiempo en el que Jesús tiene que demostrar su poder y su fuerza como el Mesías. En el verso 11 dice así: dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Cuando leí este pasaje dije, ¿por qué se durmió? Porque por ende nosotros tendemos a pensar que cuando alguien está enfermo le dicen, oye, necesitas tomar reposo o necesitas descansar. Y después de eso uno se recupera. Pero el Señor Jesús le responde en el verso 14 y 15. Entonces Jesús por eso le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro no está dormido, Lázaro está muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está Él. Lo que es importante aquí, hermanos, de notar es el tiempo. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que a propósito Jesús no se presentó cuando le mandaron a hablar de que Lázaro estaba muriendo. A propósito, hermanos, dejó que las cosas empeoraran. A propósito, Él no intervino en Lázaro. A propósito, no estuvo ahí a tiempo, hermanos. Pudo haberlo hecho, sí, pero no lo hizo. Dejó que la situación avanzara, que el problema se complicara, hermanos, hasta que Lázaro muriera. De hecho, hermanos, Jesús esperó hasta escuchar la noticia, pero Él ya sabía todo. Él no necesitaba que les mandaran un mensaje porque Él ya lo sabía. Realmente nadie le tuvo que decir nada a Jesús. Pero Jesús, hermanos, esperó hasta que Lázaro dejara de respirar físicamente. Imagínense esto, hermanos, estaba a varios kilómetros de distancia. Las hermanas buscan a Jesús, casi como diciéndole, ¿dónde está? Nuestro hermano que tanto amamos está muriendo. ¿Alguien ha visto a Jesús? ¿Alguien ha oído de Él? Seguramente, hermanos, pensaban como nosotros tendemos a pensar. Si tan solo Jesús o Dios estuviera en nuestra situación, las cosas estuvieran distintas. Pero como Jesús no aparecía, la situación empeoraba, hermanos, cada vez más. Estaban llorando, hermanos, las tristezas invadían sus corazones porque su hermano querido había dejado de latir su corazón, hermanos. Su corazón dejó de funcionar, hermanos, pasó de ser un cuerpo físico a un cadáver. Pero inmediatamente, hermanos, Jesús estando al otro lado, hermanos, a varios kilómetros de distancia, dice en el verso 14, Lázaro ha muerto. Y es ahí donde le dice a sus discípulos, es hora de volver a Betania. Es hora de ver a Lázaro, pero ¿para qué si ya estaba muerto? Jesús simplemente permitió que las cosas se pusieran terribles, que empeoraran y que llegaran a un punto, hermanos, en el que pareciera que ya no se podía hacer nada. Incluso, hermanos, parece ser que Jesús tiene la culpa. Y muchos lo dicen así. Que Jesús parece tener la culpa por no haberlo salvado a tiempo. Que humanamente habría sido lo mejor si hubiera llegado antes de que Él hubiera muerto. Pero solo porque Jesús no aparece, hermanos, cuando esperamos que aparezca, no significa que no esté presente. No significa que no le importas, no significa que te haya olvidado, no significa que no esté obrando en tu vida, porque aún en medio de las dificultades, hermanos, Dios en su soberanía está operando perfectamente, hermanos, en nuestras vidas, no en nuestro momento, no como nosotros queremos, hermanos, sino en el momento perfecto de Dios y como Él lo quiere. Si Jesús hubiera aparecido, hermanos, en el momento que le enviaron el mensaje, si Jesús hubiera atendido las peticiones de Marta y María, simplemente, hermanos, nosotros no estuviéramos escuchando la historia de Lázaro como la estamos escuchando ahorita. Simplemente sería otra historia más de Jesús sanando a otro enfermo. Pero Lázaro, hermanos, no está enfermo. Lázaro ya murió. ¿Pero por qué? ¿Por qué muere, hermanos? Muere porque llega un momento donde queda claro que el único que puede pasar aquí, hermanos, es que el poder de Dios pueda intervenir. Y su muerte, hermanos, fue para mostrarnos algo mayor,
que el poder de Dios estaba en Jesús, hermanos, pero no solamente estaba para sanar a los enfermos, sino que también el poder de Dios estaba en Jesús, hermanos, para resucitar a los muertos. No solo Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, hermanos, sino también sobre la muerte misma. Como segundo punto, hermanos, que quiero tratar, y enfatizar, hermanos, es búscalo, porque su silencio no significa su ausencia. En el verso 17 nos dice así: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Finalmente, hermanos, después de Jesús esperar, llegó a Betania. Pero nos dice el texto que llegó después de 4 días. Lázaro ya llevaba 4 días muerto, hermanos. Pero cuando Jesús llega, sabe que Lázaro, él mismo sabe que Lázaro ya había llevado tiempo en el sepulcro. Todo el proceso funerario, hermanos, ya había sucedido. Ya habían tenido la ceremonia, ya lo habían envuelto el cuerpo, hermanos, ya habían puesto las especies aromáticas y ya habían colocado el cuerpo en la tumba. Y en aquellos tiempos, las personas que tenían recursos colocaban a las personas muertas en un tipo de cueva. Los metían ahí su cuerpo y luego la encerraban con una piedra muy enorme, algo así. Y es lo que justamente pasa con Lázaro. Él había muerto y ya habían hecho todo este proceso con él. Todo parecía completamente ya perdido y sellado, sin esperanza para que Lázaro tuviera vida. Ya estaba encerrado, hermanos, en el sepulcro. Pero luego el verso 18 y 19 nos dice así: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlos por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Marta, la hermana mayor de Lázaro, escuchó que Jesús venía 4 días después, así que sale corriendo al encuentro de Jesús. Y la Biblia dice que cuando encontró a Jesús en el verso 21 le dijo: Señor, nuevamente, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aunque ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le responde: tu hermano resucitará. Nuevamente se repite la narrativa, hermanos, pero ahora con la otra hermana. Ahora la otra hermana corre a Jesús y le dice lo que le dijo la hermana menor: Jesús, si hubieras estado aquí, otra cosa hubiera pasado. Marta se acercó, hermanos, a Jesús con el dolor fresco de la muerte de su hermano. Su hermano había estado muerto ya por 4 días, pero en medio de su duelo, hermanos, es como si Marta le estuviera diciendo a Jesús en estos versículos: yo todavía creo que tú puedes intervenir, incluso en esta situación que parece ya estar perdida. Aquí hay una mujer, hermanos, que aún en el dolor sigue creyendo que Jesús tiene poder sobre la muerte misma. Pero ahora, ¿por qué 4 días después de que Lázaro ya murió? ¿Por qué Jesús llega después de 4 días? Bueno, en el contexto, hermanos, de Juan, los judíos, o más bien, hermanos, los que no creían en Jesús, ellos decían y enseñaban que cuando alguien moría, su alma todavía rondaban 3 días después de su muerte, tratando de regresar al cuerpo para tener vida. Entonces a Jesús se le prendió el foco y dijo: ok, si todos ellos piensan que después de 3 días todavía el alma puede regresar a su cuerpo y dar vida, yo voy a llegar hasta el 4.º día para romper ese pensamiento y para que vean que yo soy el Hijo del Dios viviente y que tiene poder. Ya no quedaba ninguna esperanza, hermanos. Ni siquiera para los que no creían, porque para ellos los 3 días de que el alma podía regresar al cuerpo ya habían pasado. Ya no había esperanza para las hermanas, ya no había esperanza para los que no creían en Jesús. Y Jesús, hermanos, esperó hasta el momento en que humanamente todo estaba terminado, pero para Él no. Jesús mira, hermanos, a esta mujer afligida. En el verso 23 le dice: tu hermano resucitará. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, porque Jesús está hablando en doble sentido. Cuando le dice que su hermano resucitará, está hablando de 2 maneras.
puede referirse a una resurrección futura, final, hermanos. Una resurrección de nosotros de los muertos, o puede referirse, hermanos, a que literalmente Lázaro iba a resucitar en ese momento. Por ello Marta responde en el verso 24 diciendo, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ella conocía la palabra de Dios. Ella estaba pensando en un futuro, hermano. Y luego Jesús en el verso 25-26 le dice así, Jesús le contestó, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Aquí viene algo muy importante. Jesús le dice básicamente a Marta, la resurrección no es un evento de levantar a alguien de muerte a vida. La resurrección no es eso, la resurrección soy yo. Jesucristo le está diciendo que Él es la vida y que en Él la vida, la muerte, hermano. Jesús le dice claramente que Él es el que tiene la vida y el que la puede dar. Jesús le está diciendo que Él es el que tiene el poder para dar vida a tu espíritu muerto. Que Él es el que tiene vida espiritual. Así que incluso si mueres, incluso si tu cuerpo, hermanos, deja de respirar y de funcionar, en realidad, si ustedes están en Cristo, déjenme decirles, hermanos, que realmente no ha muerto. La Biblia dice, hermanos, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En realidad, hermanos, si estamos en Cristo no morimos, porque tenemos un espíritu. Y que por medio de ese espíritu es por el cual Dios, hermano, nos va a dar vida nuevamente en el tiempo final. Aunque en realidad, hermanos, moramos físicamente, si estamos en Cristo realmente no morimos. Y Jesús claramente lo está diciendo que si creemos en esto, que si creemos que Él da vida, que si creemos que Él es la resurrección, nunca moriremos y creemos en Él. Por eso le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Realmente crees que yo doy la vida y que yo soy la resurrección? ¿Y sabe algo, hermano? Esta pregunta nos resuena el día de hoy a nosotros también. ¿Realmente, hermanos, usted cree que Jesucristo es la resurrección y la vida? ¿Realmente, hermanos, usted cree que el Señor lo va a resucitar en los tiempos finales y le va a dar la vida eterna? El verso 27 al 32, hermanos, dice así. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto, el Maestro está aquí. Y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que Marta se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, otra cosa hubiera pasado. Otra vez, hermanos, se repite la misma escena. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora se repite la escena, pero ahora con la otra hermana. Ya no es Marta, sino que ahora es María. Luego el verso 33 al 35 nos dice así, y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y Jesús lloró. El texto nos dice, hermanos, que cuando Jesús vio a Lázaro que estaba en el sepulcro, Jesús lloró. ¿Pero por qué llora, hermanos? ¿Por qué llora si Jesús sabe, hermanos, que va a resucitar a Lázaro? ¿Por qué Jesús llora, hermanos, si Él tiene el poder de levantar a los muertos a vida? ¿Por qué llora, hermanos, si Él sabía que le iba a dar nuevamente vida al que ya estaba muerto? ¿Sabe por qué lloró, hermano?
Porque Jesús sintió empatía. Porque Jesús, hermanos, sintió el dolor, hermanos, la ansiedad, hermanos, y la lucha de las personas que estaban allí. Y esto es importante, hermanos, para nosotros. Aun cuando Dios sabe el final de las cosas, hermanos, aun cuando Dios sabe lo que va a pasar y lo que va a hacer en nuestra vida, hermanos, aun cuando Dios sabe que va a solucionar los problemas, las dificultades, eso no significa que Dios esté distante de nuestra tristeza. Esto nos muestra, hermanos, que tenemos a un Dios que se preocupa profundamente por nosotros, que se preocupa profundamente por nuestra tristeza, por nuestra necesidad, hermanos, por nuestro quebranto. Jesús sintió, hermanos, la emoción del dolor de María. Se preocupó por su sufrimiento, se preocupó por su corazón e incluso se identificó con ella al punto de llorar. Por eso, hermanos, como cristianos nunca debemos de pensar que Dios está distante e indiferente a nuestro dolor. Porque de hecho, hermanos, hay gente que dice, ¿por qué te preocupas si tienes a Dios en tu vida? Pero quiero que sepa, hermanos, que Dios puede demorarse tiempo, sí, pero que Él, hermanos, aún está ahí en el momento de la dificultad. Pero que no solo eso, hermanos, sino que también se compadece de nuestros dolores, de nuestras aflicciones. Verso 36 a 37 dice, Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Cuando leí este versículo, hermanos, me vino a la mente, cuando a alguien como cristiano le pasa algo, o como a alguien como cristiano le va mal en la vida, está atravesando situaciones complicadas, y de pronto alguien nos ve y nos pregunta, ¿qué tú no eres cristiano? ¿Por qué Dios te deja pasar por esto? ¿Qué tú no tienes un Dios que todo lo puede? ¿No has orado para que se vaya ese mal de tu vida? He escuchado, hermanos, personas que no son cristianas, que nos ven pasar por situaciones así, que nos tienden a preguntar estas cosas para descalificar nuestra fe. Pero mucha gente, hermanos, piensa que porque somos cristianos no vamos a tener problemas en nuestra vida, pero ¿sabe qué? Ser cristiano no nos exenta de los problemas. No nos exenta del dolor, no nos exenta de la enfermedad, no nos exenta de la bancarrota, hermanos, ni de los desafíos del matrimonio. Nosotros también pasamos por lo mismo que ellos, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la única diferencia de nosotros y ellos? La diferencia, hermanos, es que nosotros tenemos a un Dios que está con nosotros. Que tenemos un Dios, hermanos, que está en medio de nuestro dolor y sabemos que en medio de nuestro dolor y de todo el mal, Él tiene un plan perfecto y soberano para nuestra vida. Sabemos que Dios está ahí, sabemos que es poderoso, que podemos confiar en Él, que sabemos que podemos depender de Él, sabemos que nos sostiene, hermanos, y sabemos que es poderoso sobre nosotros. Por eso, aunque nos vaya mal en la vida o haya dificultades complicadas, siempre entendemos, hermanos, que tenemos un Dios que tiene el control. Como siguiente y último punto, hermanos, lo he llamado, lo he titulado, búscalo, porque un final mal no es un final de la historia. Búscalo porque un mal final no es el final de la historia. No sabemos, hermanos, cuál fue el último capítulo que Dios escribió sobre nuestra vida. Marta y María pensaron que era la historia de su hermano, ya estaba terminando. 4 días después, hermanos, parecía que todo había acabado y era demasiado tarde. El cuerpo estaba corrompiéndose y estaba comenzando a descomponerse y a oler mal. Y ellas pensaban, si tan solo Jesús hubiera estado aquí, Lázaro tendría más días de vida. Y así pensamos a veces nosotros. Si Dios hubiera llegado antes a nuestra vida, no nos hubieran pasado ciertas cosas. Pero imaginen la escena, hermanos. Jesús llega, llora, se conmueve profundamente y dice, levántate, llévenme a la tumba, perdón. El verso 38 y 39 dice, sí, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro, el cual era una cueva,
y tenía una piedra puesta sobre ella y dijo, quítenla. Jesús dijo, hermanos, que quitaran la piedra. Marta, hermanos, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Aquí estamos llegando ya a la escena final. La gente está llorando, hermanos, y siguen a Jesús hacia la tumba, pensando que solamente va a llorar por Lázaro. Todos están reunidos, hermanos, alrededor de Jesucristo, observando la escena, cuando de repente Jesús pide algo muy inusual. Pide algo muy raro, les pide que quiten la piedra. La gente la mueve, la piedra, hermanos. María y Marta, todavía llorando, probablemente piensan, hermanos, ¿qué está haciendo Jesús? Los fariseos están ahí con los brazos cruzados observando, hermanos. Los niños pequeños tal vez intentando asomarse a la cueva, hermanos, a ver qué es lo que estaba pasando. Todos miran a Jesús. Algunos quizás piensan que se ha vuelto loco. Pero ahí está Jesús, hermanos, frente a la tumba. La abertura estaba casi abierta, descubierta, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, hermanos, el amigo de Marta y de María y de Lázaro, de repente sorprende a todos y grita en el verso 43, Lázaro, sal fuera. Pero quiero que vean lo que sucede antes de que Jesús hiciera esto. La Biblia dice, hermanos, que Jesús antes de hacerlo, miró al cielo, pidió al Padre y le dijo, te agradezco que me hayas escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir esto, hermanos, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Quiero que escuche esto, hermanos. Tal vez algunos piensan que Jesús está loco, hermanos. El capítulo de Lázaro, hermanos, de su vida ya se terminó, hermanos. Pero ¿por qué Jesús hizo pasar a Marta y María por todo este sufrimiento? Pero Jesús vuelve a hablar, hermanos, y vuelve a gritar, Lázaro, sal fuera. Escuchen bien, hermanos, así estábamos nosotros como Lázaro. Es triste, hermanos, y es una cruda realidad, pero Lázaro, hermanos, el texto nos dice que ya hasta apestaba de mal. Ya estaba muerto, se estaba descomponiendo su cuerpo, hermanos, ¿y sabe qué? Nosotros sin Cristo estamos así. Somos cuerpos, hermanos, malos. Somos pecadores porque, siendo sinceros, nadie son gente buena, hermanos. Nosotros apestábamos en nuestros delitos y pecados, pero ¿sabe qué? Jesucristo, hermanos, es el que nos da vida y nos da vida eterna. Este hombre, hermanos, quien grita a Lázaro que saliera, hermanos, este hombre no era cualquier hombre. Este hombre es el Hijo de Dios, hermanos, el mismo del cual habla Juan capítulo 1, hermanos. El que él era al principio era el verbo, hermanos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Biblia dice, hermanos, que todo lo que fue hecho por medio de él fue hecho, hermanos, y que nada de lo que existe llegó a existir sin él, hermanos. Que él está allí desde el principio, hermanos, que él es el alfa, el omega, hermanos, el principio y el fin, hermanos, que él existía desde antes de nacer, hermanos, que él siempre ha existido y siempre existirá, hermanos. Él es el soberano en lo alto, hermanos, el soberano en la tierra, hermanos, el que creó los cielos con su voz, hermanos, el que creó la tierra con su voz, hermanos. Él es el mismo que le gritó, Lázaro, sal fuera, hermano. Y sabe que, hermanos, es el mismo que a nosotros nos dice, yo soy quien te da la vida y la vida eterna. Romanos 3:23, hermanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Juan 3:16, hermanos, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa voz, hermanos, que le gritó a Lázaro que saliera de la tumba, esa voz tiene poder sobre la resurrección, tiene el poder sobre la muerte, hermanos, tiene el poder sobre la vida, tiene el poder sobre la enfermedad, hermanos, y esa voz es la que dice, Lázaro, sal fuera. Por un momento hay silencio en la escena, hermanos.
Nadie se mueve, todos están expectantes a ver qué es lo que va a pasar con Lázaro. Los niños quizás piensan que definitivamente Jesús se volvió loco. Pero entonces se escucha un crujido, hermanos. Es lo que puedo pensar yo. Se escucha un crujido dentro de la cueva, hermanos, donde alguien está muerto, donde alguien no ha entrado por 4 días. Marta y María, hermanos, se secan las lágrimas y vuelven a mirar. Todos los ojos están fijos en la entrada, hermanos, de aquella cueva. Y entonces sucede, hermanos, en el verso 44, que el que había muerto salió. Que los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en sudario, Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. De repente, hermanos, el que estaba muerto ahora está vivo. De repente, hermanos, el que estaba muerto está vivo y ahora está caminando, hermanos. De repente nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, en Cristo, ahora tenemos libertad, hermanos, y tenemos una vida eterna. La multitud se queda en shock. Algunos gritan, otros lloran, hermanos. Todos observan al Hijo de Dios, el que estaba muerto, hermanos, salió de la tumba. Y nuevamente, hermanos, así como Lázaro, tú y yo, cuando Jesús nos toca realmente, hermanos, cuando realmente nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, pasamos, hermanos, de muerte a vida espiritual. Resucitamos, hermanos, de nuestro estado espiritual de muerte para ahora vivir para Dios. Toda nuestra vida cambia. De hecho, hermanos, se empieza a escribir una nueva historia cuando aceptamos a Cristo. Y este es uno de los milagros más poderosos de Jesús en los evangelios de Juan. Y para ello quiero terminar con esto. Nosotros, hermanos, estamos muertos. Nosotros, hermanos, merecíamos morir. Nosotros merecíamos la ira divina de Dios sobre nosotros, hermanos. Nosotros deberíamos de recibir el castigo aplastante de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando aceptamos a Jesús, Él nos ha dado vida en Él. Es triste, pero nosotros estamos atrapados en nuestros pecados. Y permítame decirle lo siguiente, hermano. Tal vez algunos de tus sueños ya han muerto. Tal vez algunos de sus matrimonios han fracasado o están en complicaciones. Algunos de nosotros estamos pasando por dificultades en nuestras vidas. Algunos de nosotros sentimos que es el último capítulo de un viaje que hemos estado viviendo. Algunos de nosotros necesitamos la presencia de Jesús, hermanos, y que Jesús entre a nuestra situación. Pero quiero recordarles que Él trae vida, hermanos, y trae vida a lo que está muerto. Tal vez nuestras esperanzas ya están muertas. Tal vez nuestras peticiones son como las de Marta y María. Dios, si estuvieras aquí, Jesús, otra cosa hubiera pasado. Tal vez pedimos y decimos, Señor, si realmente me ibas a quitar a esa persona que tanto amé, ¿por qué me dejaste amarla tanto? ¿Por qué me permitiste que mi familia se destruyera? ¿Por qué permitiste que mi hijo se fuera por malos caminos? Señor, yo te servía. ¿Por qué me pagó la vida de esta manera? Pero olvidamos, hermanos, olvidamos que Dios a través de toda prueba, de todo sufrimiento o de toda muerte, hermanos, moldea nuestra fe y nos hace regresar a sus pies. Pero no solamente moldea nuestra fe y la firma, sino que también, hermanos, todo aquel que le acepta, hermanos, tiene una esperanza futura. Nos trae de vida, de muerte a vida, hermanos. Ahora Él nos da la resurrección en su segunda venida. Tenemos una esperanza, hermanos, en medio de las dificultades. Y esa esperanza, hermanos, es aún mejor que los sufrimientos terrenales. Hermano, no pierda tiempo. No pierda tiempo en pláticas que no lo edifican, hermanos. No pierda tiempo en pláticas que no alimentan su espíritu. No pierda tiempo, hermanos, en ambientes donde lo único que hacen es alejarlos de Dios y del camino de Dios. Al contrario, hermano, ore sin cesar. Crezca en la palabra del Señor. Busca al Señor íntimamente, hermano, para que cuando la prueba venga,
tengo una fe y una confianza como la que proclamó Marta. Que aún, hermanos, así con el corazón roto, con su hermano sin vida, sabía, hermanos, que Jesús podía intervenir en aquella situación que parecía estar perdida. Permítame hacer una oración. Bendito Dios Padre, damos gracias, Señor, porque sabemos que sin ti estamos muertos en nuestras transgresiones, Señor. Porque sabemos que sin ti en nuestras vidas, Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que si te aceptamos, tú eres quien nos trae ahora vida eterna. Gracias, Dios, te damos por darnos esa esperanza que es tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por amarnos aún sin que nosotros lo merecíamos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por estas enseñanzas que nos recuerdan que tu Hijo tiene poder y tiene poder sobre la muerte. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Y así como esta enseñanza es para glorificar tu nombre, Hijo Jesús, así te pedimos que sea. Que seas tú glorificado en todo y sobre todo, para la gloria y honra del Señor Jesús y de Dios. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.